gusto de saludarles. Mi nombre es el pastor Víctor Said de Comunidad Cristiana La Red y le damos la bienvenida a nuestro programa Justo en el Blanco. Sabemos que Dios tiene un mensaje especial para usted en esta ocasión y nos da mucho gusto saludarle. Toda la gente que nos está viendo por televisión, nos está escuchando a través de algún medio, pues hoy es un día especial y creemos que lo que el Espíritu Santo va a hablar hoy va a ser muy revelador. Queremos, antes que de comenzar, de pasar a la conferencia, queremos recordarle nuestras formas de contacto, nuestros teléfonos, que de todos modos está apareciendo toda esta información en pantalla. Estamos recordando nuestro teléfono 01-777-318-7590, nuestro correo electrónico que es victor.justoenelblanco@gmail.com, y también nuestra forma de contacto a través del Facebook es justoenelblanco@facebook.com. Y a través del Twitter es Justo en Blanco para que nos puedan estar siguiendo. Así es que agradecemos mucho, nos han seguido, nos han dado muchas muestras de agradecimiento y de gratitud por los programas. Les mando un saludo muy especial a todas las personas que lo han hecho, a muchos amigos que me encontré en un pasado congreso. Les mando muchos saludos, unos abrazos muy fuertes y de verdad gracias por seguir las transmisiones de Justo en el Blanco. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando sobre un tema muy importante, la obra del Espíritu Santo. Y queremos centrar la enseñanza a través del pasaje que está en Juan capítulo 16, cuando Jesús decía por qué era importante que Él partiera y que viniera el Consolador. Y dice en una de sus porciones, dice que cuando Él venga, en el versículo 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es una de las obras más importantes del Espíritu Santo. No es la única, es una de las muchas obras que hará el Espíritu Santo y que está haciendo el Espíritu Santo. Pero vamos a meditar en este pasaje, en esta hora, y regresamos en un momento más. Dice así la palabra del Señor: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, ¿para cuando qué? Os acordéis de que ya os lo había dicho. Fíjense, me gusta cómo comienza el Señor Jesucristo a hablar en este evangelio. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. O sea, el Señor se anticipa, amén. La obra del Espíritu Santo, dicen algunas Biblias. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces lo que está hablando Jesús, está hablando sobre la promesa del Espíritu Santo. Jesucristo está anunciando que Él iba a partir y que iba a venir el Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador. No solamente lo dijo el Señor Jesús, sino también lo dijo el Padre, ¿verdad? Versículos atrás, el Padre Celestial, Dios mismo, estaba dando la promesa del Espíritu Santo a la iglesia, estaba dando la promesa del Espíritu Santo sobre la tierra. Y entonces esto es lo que el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos. Ahora, lo que podemos notar de entrada, existen tres cosas. A ver, todos digan tres cosas que Jesús dice acerca de la venida del Espíritu Santo en esta porción. Hay tres cosas que Jesús está diciendo. Número uno, que la marcha de Jesucristo era absolutamente necesaria. La marcha de Jesucristo, la salida de Jesús que se tenía que ir, era necesaria. Vea el versículo 7 para que notemos esto. Dice, pero yo os digo la verdad. ¿Qué está diciendo Jesús? La verdad. Perdón. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. O sea, Jesucristo tenía que partir. Número 2, la segunda cosa que Jesús está diciendo aquí es que la venida del Espíritu Santo era absolutamente necesaria. Dile al que está a tu lado, ¿era necesario?
absolutamente que el Espíritu Santo viniera. Fíjense lo que dice versículo 8. Ahí ayúdenme con su vista. Y cuando Él venga, ¿y cuando quién? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ya van dos cosas. La tercera cosa, que la venida del Espíritu Santo será sumamente beneficiosa. Que la venida del Espíritu Santo será sumamente beneficiosa para los discípulos de ese entonces y para todos los discípulos que íbamos a hacer de parte del Señor Jesús. Tú eres un discípulo de Jesús. No los vi muy convencidos. Tú eres un discípulo de Jesús. ¿Saben lo que es un discípulo? Uno que es enseñado. Jesucristo es el maestro. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Y de lo que se supone o de lo que se trata es que tú y yo aprendamos de Jesús. De hecho, el ser cristianos es un nombre que se le puso, que la iglesia no se puso a sí misma. El ser cristianos es un nombre que se le puso a la gente que vivía en el tiempo de Jesús. Cuando los primeros discípulos andaban predicando, ellos fueron los que vieron y dijeron, bueno, ¿estos qué andan haciendo? Pues que creo que andan predicando y no era Jesús su maestro, ¿sí? Cristo, ¿no? Sí. Y de ahí le pusieron los cristianos. O sea, realmente somos discípulos de Jesús. Y un discípulo tiene que aprender del maestro, ¿no? ¿Quiénes son maestras aquí o quiénes fueron maestras? 3 maestras. Ya tenemos más maestras para escuela dominical, amén. Entonces las maestras, cuando los alumnos no aprenden, ¿qué les hacen, maestras? ¿Les dan unos jalones de orejas? No, ahí ustedes no son así. Su jaloncito de oreja. Dice a mi mamá que le jalan los pelos. Algunos maestros lo que quieren es doblarles el pescuezo, ¿va? A los niños cuando no obedecen, híjole. Dales una vueltita de pescuezo, dice aquí la hermana Rosa María. Pues los reprueban, ¿no? No los aprueban. No los reprueban, no los aprueban. Entonces el Señor Jesucristo quiere que nosotros aprobemos. Todo lo que nos enseña quiere que lo aprobemos. Y cuando no lo aprobamos, nos vuelve a pasar otra vez por la misma prueba. O sea que si estás en una prueba ahorita, ponte las pilas, dice, Señor, yo quiero pasar la prueba, yo quiero pasar la prueba, yo quiero pasar. Que todo lo que me has enseñado en mis N años de ser cristiano, hoy aflorezcan, hoy salgan, hoy vengan a mi memoria, a mi corazón, Señor. Que si tengo que callar, calle, que si tengo que orar, que ore, que si tengo que adorarte, que te adore. Así es que este es el tiempo de prueba, amén. Pero no porque Dios quiera destruirnos, porque quiere nuestro bien, amén. Entonces, que la venida del Espíritu Santo, la tercera cosa, ya les dije las dos primeras cosas, que la venida del Espíritu Santo será sumamente beneficiosa para los discípulos. El Espíritu Santo tiene una tarea que llevar a cabo, no solo con los enemigos de Cristo. Fíjese bien lo que le voy a decir, no solo con los enemigos de Cristo. El Espíritu Santo tiene una obra que hacer contra los enemigos de Cristo, sino también y especialmente en sus siervos y ministros. Por consiguiente les conviene que Él se vaya, Jesucristo se vaya. Esa es la tercera cosa. Va a ser sumamente beneficioso que el Espíritu Santo viniera aquí a la tierra, porque iba a ser una obra especial con los enemigos del Señor y con sus siervos. Di, yo soy un siervo de Dios. Wow, imagínate lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Yo creo que aquí el Espíritu Santo está aquí. Desde antes que tú y yo entrábamos a este salón, ya estaba el Espíritu Santo. Y Él tiene pensado algo para ti hoy, esta mañana. A lo mejor tú dijiste, yo no pensaba venir, pero el Espíritu Santo sí, y por eso te trajo. No, a mí me trajeron, pero el Espíritu Santo le puso a esa persona que te trajera. Pero es que yo ya la verdad, el Espíritu Santo te trajo, porque el Espíritu Santo quería que tú escucharas esto que vas a escuchar esta mañana, porque te va a beneficiar. Amén. Entonces es la tercera cosa. Ahora yo deseo hablar esta mañana y centrarme en la segunda cosa. ¿Cuál fue la segunda cosa que les dije? Que la venida del Espíritu Santo era necesaria. En esa me quiero centrar, en esa segunda cosa me quiero centrar esta mañana. Si usted ve en su Biblia, yo quiero que busque otra vez Juan 16, versículos 8, 9, 10 y 11. Lo vamos a releer, pero quiero que ponga toda su atención.
Dice, cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Convencerá, ¿verdad? Convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjese, hay 3 palabritas ahí. Lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. 3 palabritas que parecen muy sencillitas, pero que ahorita el Señor va a mostrar algo tremendo. Entonces, el Espíritu Santo viene para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego explica el Señor Jesucristo en el 9. ¿Por qué de pecado? Por cuanto no creen en mí. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo de Dios va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en Jesucristo. Número 2, en el 10, de justicia, por cuanto voy a ¿qué? Y no me veréis más. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y número 3, y de juicio, por cuanto el príncipe de ¿qué? Ha sido ya juzgado. Pecado, justicia y juicio. De eso va a convencer el Espíritu Santo al mundo, entre otras muchas cosas que va a hacer el Espíritu Santo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, vamos a empezar. El objetivo por el cual el precioso Espíritu Santo de Dios es enviado, entre otras muchas cosas, es para redarguir. A ver, todos digan redarguir. A mí me gusta mucho esa palabra, no sé por qué, redarguir. Como que usas toda tu boca para hablar, ¿verdad? A ver, repítanla. Redarguir. ¿No? Hasta las mejillas se mueven, la lengua, todo. Si no, digan otra vez, redarguir. Hasta se despertó la lengua. Ay, ya estaba durmiendo. Bueno, la palabra redarguir, que es la obra que el Espíritu Santo está haciendo, entre otros sinónimos encontré que es refutar, impugnar, objetar, rebatir. Son sinónimos de la palabra redarguir. A veces cuando uno dice, como que el Espíritu me redarguyó. ¿Sí les ha pasado? Escuchan una palabra y dicen, el Espíritu Santo me redarguyó. Es como que arguyó el Espíritu Santo algo en tu corazón, objetó algo el Espíritu Santo en tu corazón y te movió a meditar sobre lo que estabas pensando o sintiendo o actuando. ¿Sí? ¿Voy bien hasta aquí? ¿Tienen frío? Los veo como que se me están congelando. Si hay frío, le bajamos al aire un poquito. Miren, el Espíritu Santo lo hace no solamente mediante la palabra. O sea, ese redarguir lo va a hacer por medio de la palabra de Dios, la Biblia. Cuando tú estás leyendo un texto, el Espíritu Santo te redarguye, te habla. Sino también mediante la conciencia. La conciencia es como el GPS dentro de ti. ¿Sí? Ahora los coches modernos tienen GPS. Entonces tú lo prendes y te van llevando, ¿verdad?, hacia tu destino. Pero si el GPS no está funcionando bien, o si el GPS no tiene la información correcta, no te va a llevar a ningún lado. A veces nuestra conciencia está dormida o no está bien, entonces no nos va a llevar al lugar indicado. Entonces también el Espíritu Santo redarguye a tu conciencia. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya vuelve Justo en el Blanco. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre.
Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes. Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 0662. Grupo Emprendedor del Transporte de Temisco te ofrece servicios para la construcción. Además, materiales para construcción, ladrillo, cemento, varillas, renta de maquinaria, excavadoras, trascabos, aplanadoras y contamos también con acarreos y fletes, escombro y desperdicio. Estamos a 50 metros de la bodega horrera de Acatlipa, calle Adolfo López Mateos, número 320, Plaza Alcatraz, Acatlipa, Morelos. Teléfono 385-0193. Visítanos, te esperamos. Estás viendo Justo en el Blanco. Es decir, que los conceptos de lo que es el pecado, todos digan conmigo: el pecado, la fe y el arrepentimiento y la obra de la cruz. Otra vez, el pecado, la fe, el arrepentimiento y la obra en la cruz. Todos estos 4 conceptos tienen que ser muy entendibles para quien los escucha, porque es de suma importancia. La gente que escucha el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio para salvación, tiene que saber muy bien qué es el pecado, qué es la fe, qué es el arrepentimiento y qué es la obra de la cruz. Esos 4 conceptos tienen que quedar muy claros. Si no están claros, entonces predica un evangelio distorsionado. Y hoy día yo te quiero decir en esta mañana que últimamente en muchas iglesias se predica un evangelio erróneo, un evangelio egocéntrico, un evangelio humanístico, y no el verdadero evangelio que Jesucristo predicó en su palabra. Entonces tenemos que tener muy claro esos 4 conceptos y de predicar con precisión el evangelio para que las personas, el mundo, pueda ser redarguido con la palabra de Dios. Amén. Ahora, la tarea de persuadir los corazones de los oyentes es competencia del Espíritu Santo. El único que puede convencer, que el único que puede persuadir los corazones es el Espíritu Santo. Un ministro, un predicador, un evangelista podrá ser muy bueno predicando, orando, pero el único que va a convencer a los oyentes es el Espíritu Santo de Dios. Es el que toca el corazón. Puedes invitar al mejor evangelista del planeta a venir a hacer una campaña. Si el Espíritu Santo no está ahí, ni uno solo se va a convertir, ni uno solo. Y puedes invitar al que se le anda trabando la lengua, como Moisés, ¿verdad? Y si el Espíritu Santo está ahí, se convierte en cientos, miles. ¿Quién los convenció? El Espíritu Santo de Dios. Por eso cada vez que tú vayas a compartir algo a alguien, un vecino, un amigo, etcétera, siempre ora y di: Espíritu Santo de Dios, toca el corazón de fulano, convéncelo tú, convéncelo tú. Que las palabras que yo diga sean usadas por ti de manera tal que él se convenza, que sea redarguido su corazón, que sea objetado su manera de pensar, que sea arguido su forma de, sus filosofías que él tiene sobre la vida. Y el Espíritu Santo empieza a hablar. ¿Ves? Entonces el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esta porción? Ok, entonces los hombres podrán presentar el caso y la causa, pero solo el Señor podrá abrir el corazón. O sea, nosotros solamente presentamos el caso y la causa, pero el que abre el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Vayan a Hechos, capítulo 16. Los voy a traer muy rápido por la Biblia esta mañana, así es que acéitese bien los dedos, ¿verdad? Porque los vamos a usar mucho con la Biblia. Hechos, capítulo 16. Cuando lo tenga me dice. Fíjense, gracias. Fíjense lo que dice entonces. ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿Qué vendía? ¿En qué ciudad? Dice que adoraba a quién.
estaba oyendo y el Señor abrió el corazón. ¿Quién abrió su corazón? El Señor. Dice de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No dice que Pablo abrió el corazón. Pablo estaba predicando, pero el que abrió el corazón de Lidia fue el Espíritu del Señor, el Señor mismo. ¿Se dan cuenta? Y miren que Lidia, que era vendedora de púrpura, era una empresaria. O sea, la púrpura no era así como vender cualquier cosa, era una materia muy cara. Era una empresaria. También los empresarios necesitan de Cristo, amén. Así es que ahí ya tiene la referencia de por quién es el que habla. Al Espíritu Santo se le llama Consolador. Vamos a regresar a Juan. Espero no haya perdido ahí la cita de Juan. Estaban unas páginas atrás. Juan 16:7. Dice que se le llama el Consolador. Dice Jesús: os conviene que me vaya, porque si no me fuera, ¿el quién? No vendría a vosotros. Pero en el versículo 8, si usted camina tantito adelante, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, por un lado vemos que en el versículo 7 dice que el Espíritu Santo es el Consolador, y en el versículo 8 vemos que el Espíritu Santo es uno que redarguye, que convence de pecado. Entonces uno como que dice, bueno, estos dos pensamientos no son como se contradicen uno el otro. O sea, o es dulce el Espíritu Santo, te consuela, te apapacha, o te confronta. ¿Qué es? Y lo que pasa es que el Espíritu Santo hace las dos cosas: te redarguye y también te consuela. El método del Espíritu Santo es el siguiente: primero te convence y luego te consuela. Primero abre la herida para después aplicar la medicina. O como le diría un amigo, primero te da el ¡pum! Golpe, y cuando ya después te dice, a ver, tranquilo, te soba. Así fue en mi caso. Cuando yo fui a una campaña de evangelismo donde yo me convertí, ¿cómo me dio el Señor? Me habló de todos mis pecados. Y ya que me dejó todo así noqueado, ya vino y me dijo, pero te amo. Y eso me derritió. Hasta parecía de chocolate. Yo lloré y lloré. Ya no veían cómo pararme. Me sacaban el papel del baño, me lo acabé, me dieron otro. Porque ese es el método del Espíritu Santo. Primero te convence y luego te consuela. Amén. Dale un aplauso al Señor porque es tierno. Amén. Primero tiene que abrir la herida, si no, ¿cómo aplica la medicina? ¿No? Ahora, la pregunta que puede surgir en este momento es: ¿quiénes deben ser redarguidos y convictos por la obra del Espíritu Santo? ¿Quiénes? Bueno, pues el mundo y los que siguen al mundo, los que son llamados los mundanos, ¿no? La iglesia cristiana le ha llamado a los que no conocen de Cristo los mundanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siguen las cosas del mundo, el sistema del mundo. Los que están en contra de Cristo, todos aquellos los cuales Jesús habla en los capítulos. Si usted tiene tiempo en casa, lea el capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan, y usted va a encontrar todos esos de los cuales Jesús habla en esos capítulos de Juan. Usted se va a encontrar que para esos va dirigido, que el Espíritu Santo quiere redarguirlos. Hay muchos. Yo estaba en esos hace unos años atrás, ¿verdad? Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Va a presentar ante el mundo las más evidentes pruebas del Evangelio. Se me imagina así como un caso como de juicio, ¿no? Como de juzgado así. El Espíritu Santo va a presentar evidencias de lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Se acuerdan qué es Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas de Jesús. Entonces el Espíritu Santo se va a encargar de presentar las evidentes pruebas del Evangelio. Con ello va a silenciar las objeciones y perjuicios que el mundo tiene en contra del mensaje del Evangelio. Va a presentar evidencias. Hay muchas personas que dejará convictas, o sea, culpables y sin excusa. No podrán decir nada, absolutamente. Y a muchas personas dejará convictas, y a otras de todos los lugares del mundo, épocas, razas y colores,
los va a dejar convencidos y salvos. Imagínate qué precioso, el Espíritu Santo presentando el Evangelio, dando evidencias de lo que son las buenas nuevas. Y nosotros fuimos uno de esos que nos convencimos y que somos salvos. ¿No le da gusto eso? Yo le digo al Señor, qué bueno, Señor, que yo fui de los que me convenciste, porque imagínate que no me hubiera convencido el Señor, estaría perdido. Y así hay muchos, familia. Hay muchos que es presentado el Espíritu Santo, el Evangelio, y se resisten y están convictos, perdidos. Y esa es la tristeza que tiene el Señor al ver que la gente no quiere ser escuchado, no quiere escuchar el Evangelio de Jesucristo, se resiste. Y aunque las evidencias que el Espíritu Santo presenta son muchas y son muy buenas, todavía hay mucha gente que se resiste. Y no es cierto que muchas veces tú le estás predicando a alguien y dices, ya le prediqué mucho tiempo y es bien cabezadura, ¿no? Decía un predicador, me gustaría abrirles con una cegueta a la cabeza y meterles las cosas de Cristo para que... Pero es el Espíritu Santo el que va a convencer. Y por eso yo le digo, Señor, entre miles y millones que hay, ¿cuántos millones somos hoy en el planeta Tierra? 6,300 millones creo ya somos, ¿no? Ya antes éramos 6,000, ahora creo que son 6,300 millones de habitantes sobre la Tierra. Imagínate eso, somos muchísimos. Y en medio de toda esa gente, el Señor hizo que tú hoy, bueno, años antes tú conocieras del Señor y te convencieras. ¿No les da gusto eso? Denle un aplauso al Señor por eso. Es como para que te pares y brinques de alegría. De veras. Porque nuestras vidas estaban destinadas a perderse. A lo mejor sí te duele por aquí la pierna, a lo mejor sí por ahí tienes unas deudas, a lo mejor sí no te estás bien ahorita con alguien, pero eso el Señor lo va a arreglar si tú quieres. Amén. Pero la salvación ha sido dada y eso es precioso. Yo me acuerdo que uno de mis líderes de hace muchos años, un líder que era de líderes de grupo, siempre oraba, Señor, si ya no hicieras nada con lo que has hecho, con la salvación que me has dado, es suficiente. Y en el momento que él oraba yo decía, no, ¿por qué? Pues si Dios puede dar más, ¿no? Aparte de la salvación te puede dar muchas cosas. Pero luego cuando medito dije, pues sí es cierto. Nada más con lo que ha hecho, con darnos la salvación es más que suficiente. Amén. Entonces tenemos un Dios hermoso, precioso, ¿verdad? Así es que aun cuando este mundo es perverso y está bajo el poder del maligno, porque está bajo el poder del maligno, el Espíritu Santo obrará eficazmente en este mundo para salvación de las almas, para honor a Cristo y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Va a seguir obrando, va a seguir operando el Espíritu Santo, siendo eficaz. Dice, ahora que puedes escuchar el Evangelio, conviértete al Señor. Habrá muchos que nos están viendo por televisión. Ese es el tiempo de convertirte al Señor. Probablemente mañana ya no haya oportunidad. Probablemente dice la Escritura que será un tiempo en el que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra. Y si el Espíritu Santo es el que nos convence y ya no va a estar el Espíritu Santo, entonces ¿quién te va a convencer? Yo me dirijo a los de la televisión. A lo mejor tú has resistido mucho, pero te digo, este día es el día de salvación para tu vida. Amén. Así es que yo creo que hay una cosa que yo creo que todos los ministros, todos los que nos dedicamos a cuidar a la grey de Dios o a predicar la palabra, el mayor consuelo que podemos tener nosotros es ver a una alma convencida y arrepentida. De veras. O sea, para nosotros el mirar a alguien en la congregación que está convencida de su posición, de su situación y que se arrepiente, pero de verdaderamente que se arrepiente, no nada más que llora, porque hay unos que lloran mucho y al otro día andan igual. Entonces el llorar no significa que esté arrepentida la persona. Es bonito porque se desahoga uno, ¿verdad? ¿No? Sacas todas tus cargas y tus penas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, para uno como ministro, eso es algo precioso. Dice, Señor, todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos haciendo, vale la pena.
Amén. Vale la pena. Ya vuelve Justo en el Blanco. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Gracias a ti, estamos cumpliendo 25 años. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 101, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Coahunáhuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Coahunáhuac 13B, frente a Chedraui, Coahunáhuac. Teléfono 228-0881. Estás viendo Justo en el Blanco. Y hasta se burlan, ¿no es cierto? No, pues es más padre, ahí en el infierno va a haber fiesta y no sé qué. No saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. ¿Qué es lo opuesto a la vida eterna que nos quiere ofrecer el Señor? Ayúdeme a buscar Juan. Regrese a Juan otra vez. Juan capítulo 3. Fíjese lo que dice. Juan capítulo 3 versículo. Este se lo deberían saber de memoria, 3, 15 y 16. Fíjese lo que dice Jesús. Para que todo aquel, ¿para que qué? Que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Más dicen, para que todo aquel que en Él cree, o sea en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Es lo opuesto. Y entonces el Espíritu Santo convence al pecador de que la paga del pecado es muerte, de que la paga del pecado es muerte eterna, y que lo opuesto que quiere dar el Espíritu Santo es vida eterna. Pero especialmente el Espíritu Santo redarguye el pecado de incredulidad. A ver, todos digan incredulidad. Fíjese, hay muchos pecados, usted me puede hacer una lista interminable: adulterio, fornicación, mentira, chisme, murmuración, crítica, robo, alcoholismo, drogadicción, brujería, hechicería, idolatría, etcétera. Hay muchos pecados y unos son tremendos, pero hay un pecado que se llama incredulidad, y ese es uno de los más graves. Dile que está a tu lado, ese es de los más graves. No lo sabía. Dile, no lo sabía. Dile al otro, no lo sabía. Ahora dile, ya lo sabes. Y ahorita van a ver por qué. Fíjese, especialmente el Espíritu Santo redarguye el pecado de incredulidad, por cuanto este es el pecado que atrae directamente sobre la persona, sobre una persona, la condenación eterna. Fíjese lo que leímos en el versículo de Juan, dice, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree. ¿De qué está hablando? De creer. Lo contrario de creer, ¿qué sería?
Ok, y luego más abajo en el 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el pecado que redarguye el Espíritu Santo es el pecado de incredulidad, porque ese ataca directamente el que la gente no se salve. La gente en cierta medida sí se puede perder por un pecado de cualquiera de los que le nombré, pero más se pierde porque no cree en el Señor Jesucristo. Y por eso el Espíritu Santo convence en ese pecado. Ahora usted ya sabe cómo orar por los que no han querido creer en el Señor Jesús. Su oración tiene que ser específica. No nada más digan: pues Señor, yo te pido para que mi hermano fulano, perengano, pues ya venga a la iglesia. Puede venir a la iglesia y no seguir creyendo en Jesús. Y lo vamos a tener aquí. Y bueno, te va a ver y va a empezar a aplaudir. Aleluya, aleluya. Pero no creen en el Señor Jesús. Mejor: Señor, oro para que el espíritu, el pecado de incredulidad, perdona el pecado de incredulidad en mí, en la persona por la cual estoy intercediendo. Perdona, Señor, ese pecado, porque el perdón desactiva el poder de Satanás. Amén. Entonces pide perdón por el pecado de incredulidad, por aquellos que todavía no conocen de Cristo. Amén. Ok, entonces va directamente, redarguye el pecado de incredulidad, por cuanto este es el pecado que atrae directamente sobre una persona la condenación eterna. Acompáñeme ahí mismo en Juan capítulo 3 versículo 17. Juan 3, 17 al 21. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien, pongan atención, no se distraigan. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar ¿a qué? O sea, Jesucristo no vino para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Luego dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Le voy a decir una cosa, le voy a decir un secretito. Los creyentes que luego no van a la iglesia, puede haber circunstancias, ¿verdad?, especiales, de viaje, un poco de trabajo, enfermedad, excepciones, puede haber excepciones. Pero de repente, cuando la gente se ausenta por mucho tiempo, que yo no los veo, lo que me está diciendo, excepto esas que le comenté, algún problema muy fuerte, puede ser porque están en pecado. ¿Saben qué? Porque cuando el pecador peca, cuando venimos a la iglesia, el Espíritu Santo está aquí y Él es la luz. Y entonces tú no quieres estar en la luz porque es exhibido tu pecado, te sientes incómodo. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a dar los primeros pasos en el Señor, pues no te voy a decir que de la noche a la mañana ya yo estaba pero súper bien. Yo seguía pecando. Y yo llegaba a la iglesia y yo me sentía incómodo. Yo me sentía incómodo. No me sentía nada a gusto. Pero mi espíritu clamaba al Señor. Y mi carne no quería, pero mi espíritu decía: sí, vamos. Y era una lucha, ¿me entiendes? Casi como que me veías en la puerta de mi casa así, que la carne me jalaba así: no, entra, no, sal, ¿no? Porque es una batalla. Pero cuando dejas que tu carne te gane, es porque el pecado es más fuerte y evita que tú estés en la iglesia del Señor. Entonces tú tienes que identificar eso. Ahora, no vayan a etiquetarme a todos los que no vengan,
O sea, hay que tener cuidado, no andas en pecado, hermano, ¿no? Pecadorzote, ¿no? Ya nos había dicho el pastor, ¿no? No, o sea, hay que preguntar por eso, ¿por qué no has venido? ¿No? Probablemente si hay algún problema, alguna situación, entonces se platica, se ora, etcétera, se anima. Pero cuando ya has insistido y es la misma, o te dan la vuelta o cosas así, yo lo que puedo percibir es que hay un pecado. Y pecado no nada más es que uno se vaya de borracho o que uno se vaya con guantalamera. O sea, pecado puede ser que estés juzgando, que estés criticando, que estés mintiendo, que estés robando. Hay muchos pecados. Amén. O sea, no nada más encasille en el pecado en 2 o 3 pecados. Ok, ayúdeme a buscar Juan 11. Quiero darle otra referencia más acerca de este redarguir del pecado de incredulidad. Juan 11, 25, 26. 25, 26. Le dijo ¿quién? Jesús: yo soy la resurrección y la vida. A ver otra vez, yo soy la ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. 26. Y todo aquel que vive y que ¿qué? Y que ¿qué? En mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Jesús: ¿crees esto? ¿Ya se dieron cuenta por qué es importante creer? Y ese es el pecado de incredulidad, el no creer en Jesús, el no creer que Él es la resurrección y la vida. Dice: el que cree en eso vivirá, aunque esté muerto. Yo estaba muerto, yo estaba cojo, ciego, sordo por mis pecados. Y cuando escucho al Señor Jesús y veo que Él es la vida, la resurrección y la vida, me hizo libre. Amén. Wow. Y ahora estoy vivo. No solamente vivo en mi cuerpo físico, mi espíritu está vivo. Amén. Por eso cuando estamos alabando, yo me gozo y digo: Señor, yo estoy vivo. Me llamaste para gozarme. Como decía el hermano Daniel Valles, que a veces ven a mi iglesia porque ahí nos gozamos y estamos bien tristes y bien secos, ¿va? Y la gente nos ve: no, yo no quiero ir a tu iglesia. Nos vamos a gozar, hermano. Tienes que transmitir el gozo del Señor. Amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estaba escuchando una predicación de la hermana que vino a Congreso de Mujeres, la hermana Ivette, y decía que cuando está en medio de las pruebas, ella pide al Señor gozo. Y dice que dice: yo ando gozosa, y el enemigo se retuerce, ¿no? ¿Por qué ando tan gozosa, no? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En medio de las pruebas, gózate. Parece así como: ¿cómo me voy a gozar si debería estar enojado y aventando las sillas? ¿Verdad? Es la reacción natural de la carne. Pero el Señor dice: gózate, regocíjate. Yo muchas veces he venido a la iglesia, yo a veces he venido y a veces vengo cansado, triste o alguna situación, y entonces empiezo a danzar y a alabar, a gozarme en el Señor, y mira, se va la molestia, se va todo problema. Me siento más fuerte. Ay, Señor, hasta me siento más joven, Señor, ¿no? Como que entré como con 40 y salgo como con 25 años. Dije: ay, Señor, te voy a alabar más, Señor. Si un día ven salir un pastor así como en gatas, así es porque es un bebé, se hizo tan joven, se rejuveneció tanto. Amén. Ya vuelve Justo en el Blanco. Universidad Internacional José Vasconcelos, centrados en la enseñanza y el aprendizaje. Universidad Internacional José Vasconcelos, Avenida Cuauhtémoc número 56, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Ofrece carreras universitarias tales como Derecho, Docencia, Educación Física, Administración de Empresas y más. Maestrías en Ciencia Jurídica Empresarial. Ofertas educativas, preparatoria, idiomas, todo esto en un ambiente de cordialidad y profesionalismo. Una perspectiva diferente de la educación. Piano Studio de Blue Rose.
de la maestra Paulette Lemans. Te ofrece clases de piano. Cualquier edad es buena para aprender música. Lo mejor para el estrés. Música viva para toda ocasión. Eventos sociales y culturales. Restaurante Océano Dorado, siempre compartiendo los sabores de la gastronomía en mariscos, de la cocina del estado de Guerrero y Morelos. Ambiente familiar, especialidades de la casa, guachinango a la talla, langosta, filete de pescado relleno y mucho más. Todo elaborado deliciosamente. Libramiento a Burgos, Colonia Las Ánimas, Temisco, Morelos. 15 años de servicio nos respaldan. Visítanos. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Estás viendo Justo en el Blanco. Luego vamos a buscar otra cita más, Juan 12, capítulo 47. ¿Ya están ahí? Está una página adelante. Estamos hablando sobre el pecado de incredulidad. Al que oye ¿qué? Y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Otra vez, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48, el que me rechaza, otra vez, el que me ¿qué? Y no recibe mis, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Wow. ¿Se dan cuenta? Dice el que rechaza, el que me rechaza. No cree en el Señor Jesús, te condena. No es religión, es una verdad que está aquí. Amén. Por eso el Espíritu Santo convence especialmente de pecado de incredulidad, porque este pecado es el pecado reinante. A ver, todos digan el pecado reinante. Vamos a desglosar es que esta parte del versículo que les estoy compartiendo, que es el de Juan 16, ¿qué les dije? 16, ¿qué? 16, 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Lo vamos a desglosar un poquito. Fíjense, el pecado reinante. Había y hay un mundo de personas que no creen en Jesucristo. En el tiempo de Jesús la gente no creía en Jesús, no toda creía en Jesús. Hoy día hay mucha gente que no cree en el Señor Jesús, ¿sí o no? Y que además han perdido la sensibilidad de conciencia con respecto a ese pecado. O sea, ya no hay sensibilidad a ese pecado de incredulidad. Busquen Hebreos, guarden ahí Juan, por favor. La estamos desempolvando su Biblia esta mañana. Así es que si se ensucia un poco, ya sabe por qué es. A lo mejor hay polvito en las páginas, ya la estamos purificando. Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Es un pecado que ha estado reinante, ese pecado de incredulidad. Fíjense, por eso el Espíritu Santo tiene que redarguir y convencer ese pecado. Dice, Dios, habiendo hablado ¿qué? ¿Cuántas veces? Y de muchas ¿qué? Fíjense, había hablado muchas veces y de muchas maneras. Luego hay gente que dice, es que a mí nadie nunca me ha predicado. No, Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. Te habló cuando estabas en escuela, te habló cuando estabas en el trabajo, te habló con el vecino, te habló con el programa de televisión que sintonizaste, para que después no digas que nadie te dijo que me estás viendo en la televisión.
te ha hablado de muchas maneras. Entonces no puedes decir, es que a mí Dios nunca me ha dicho, ¿verdad? Entonces dice que habló de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo. ¿A quién? Por los profetas. Dios habló en el tiempo antiguo por los profetas a los padres. Y en estos postreros días, todos digan, en estos postreros días, fíjense, dice, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, desde tiempos inmemoriales ese ha sido un pecado reinante. ¿No apedrearon a los profetas cuando iban y hablaban del Señor? Venían con una palabra poderosa sobre el pueblo de Dios y hablaban, arrepiéntanse, y los apedreaban y los mataban. Dios habló de muchas maneras y de muchas formas y en todo tiempo ha hablado, pero es un pecado que ha estado reinante y que la gente, por causa de su incredulidad, la gente se ha perdido y ha venido a morir espiritualmente, ha venido a la muerte segunda. Hebreos 12:25, caminen ahí por favor. 12:25, fíjense lo que dice. ¿Qué dice? Mirad. ¿Qué dice? Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta. ¿Desde dónde? Es una advertencia. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos a nosotros. O sea, es decir, los profetas que amonestaban desde la tierra y que ese pueblo no quiso escuchar, Dios trajo juicio. Ahí está Sodoma y Gomorra. Ahí están muchos pueblos que han escuchado desde que los amonestan aquí en la tierra, dice el Señor, y no se arrepintieron y no quisieron obedecer al Señor y vino juicio. Dice, ¿cuánto más nosotros que nos amonestan desde allá arriba? Wow. A ver, hagan su mano así. Es grave, ¿eh? Y tenemos que ser conscientes de eso, familia. Con el Señor no se juega. No es un juego. Esto no es el club de la iglesia. Eso no es, ay, pues voy a ir a ver a quién saludo, a ver si veo al hermanito fulano de tal. No, hermanos, esto es la casa de Dios. Y aunque yo no te vea y aunque no te vea el hermano, hay unos ojos que te están viendo todo el tiempo, que es el Señor, y están viendo cómo va tu vida. Imagínate que tuviéramos conectado ahora con toda la tecnología que ha venido. ¿Cómo se llama esa tabla? iPad, ¿está bien dicho? iPad. Que tuvieras un iPad acá arriba y que todo lo que piensas se viera en la pantalla. Ándale. ¿Te preocuparía? Que fueras al banco y estuvieras en la fila y todo lo que estás pensando se viera. Que cuando estuvieras en un restaurante todo lo que estuvieras pensando se viera. ¿Te preocuparía? ¿Y por qué no te preocupa que Dios vea exactamente lo que estás pensando? Porque Él sí lo ve. Yo no veo lo que tú estás pensando ahora, pero me lo imagino por la carita que me pones. Pero ¿por qué no nos preocupa entonces que Dios sí vea lo que estamos pensando? ¿Por qué nos preocupa tanto lo que la gente piensa de nosotros y lo que Dios piensa de nosotros no nos preocupa? Ahora, yo no te digo que tendríamos que estar en nuestra mente en blanco, ¿va? No, en blanco no. Pero pues sí podemos pensar a veces cosas que no son adecuadas, pero podemos pedirle perdón al Señor. Amén. Señor, ¿sabes qué? Discúlpame, se me fue la onda, perdóname, me arrepiento. Llevo cautivo este pensamiento a la obediencia de Cristo. Pum, lo saco de mi mente y te enfocas en las cosas de arriba. Amén. Sí tenemos que preocuparnos, hermanos. ¿Qué le parece? ¿No es interesante saber la revelación que el Espíritu Santo está trayendo en esta hora sobre esta porción que dice, pero cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Y es una de las tantas obras que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Cuando el Espíritu Santo vino,
nos dio la evidencia de que Jesucristo resucitó. Cuando el Espíritu Santo viene, hace esta labor de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero la única manera en que nosotros podamos aceptar la obra del Evangelio, el mensaje del Evangelio, es que uno se disponga en su corazón. Uno puede escuchar y uno puede mantenerse ahí a distancia, pero también uno puede escuchar y decir, sí creo en Jesús, sí creo en esa obra preciosa que hizo Jesús. Si usted está convencido, si usted hoy el Espíritu Santo le convenció a través de esta conferencia, entonces usted puede recibir a Jesús en su corazón. Y yo voy a hacer una oración para que usted le acepte y para que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu precioso de Dios pueda venir y sellarle en su corazón. Siga conmigo estas palabras. Precioso Dios, reconozco que tú eres el Padre, reconozco que tú me amas y que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, para que a través de su muerte, de su sacrificio y de su resurrección yo tuviera salvación, vida eterna y el perdón de mis pecados. Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador y creo que tú resucitaste y que estás a la diestra del Padre. Hoy te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, usted ha sido una persona muy valiente. Queremos tener noticias de usted. Llámenos o escríbanos a nuestras formas de contacto. Queremos orar por su vida. Y si usted también tiene alguna petición de oración, no duden en llamarnos. Con mucho gusto estaremos pidiendo por su necesidad. Pues el tiempo se nos ha acabado. Queremos despedirnos y esperarle en la próxima emisión de Justo en el Blanco. Que Dios les bendiga.